Muy buenas tardes para todos ustedes, televidentes de este canal TVO Santuario. Sean bienvenidos a este programa Conociendo a Cristo. Nos encontramos esta vez desde este hermoso lugar, la finca donde nació el padre Jesús Antonio Gómez, el beato Jesús Antonio Gómez. ¿Qué significa beato? Beato significa bienaventurado. Y este bienaventurado hombre de Dios está en un proceso de canonización. Este proceso de canonización es un reconocimiento que la Iglesia quiere hacer a este hombre de Dios por su modelo de vida, por su santidad. Un modelo de vida cristiana para todos nosotros. Entonces, desde este hermoso lugar, vamos a compartir con ustedes en esta tarde, en este día, un tema de reflexión sobre lo que tiene que ayudarnos a nosotros en la vida cristiana. Nuevamente un saludo muy especial de parte de los sacerdotes de la parroquia San Judas Tadeo del Santuario. Queremos nuevamente continuar con ustedes tratando de llegar a sus hogares, a sus vidas con un mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Bienvenidos y esperemos pues que este tema sea de mucho agrado y de mucho crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su gracia, la luz divina del Espíritu Santo, para que estas palabras que vamos a pronunciar en nombre del Señor sean sus palabras, no las palabras nuestras, sino las palabras que Dios quiere hoy darnos a nosotros, esas palabras que quieren llegar a nuestro corazón, esa palabra que está reflejada en este libro sagrado que tengo en mis manos y que ojalá todos pudiéramos tener este libro sagrado en nuestras manos para todos los días estarnos alimentando de esa palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes hoy primero 5 puntos. 5 puntos muy sencillos que nos da el apóstol San Pablo para poder alimentar y orientar nuestra vida cristiana. Recordemos que estamos en un mundo donde nos pide autenticidad de vida cristiana, donde se nos piden ser testigos, donde se nos piden ser modelos. Por eso el padre Jesús Antonio Gómez se ha considerado un hombre de Dios, un modelo de vida cristiana. Y ese es el empeño de la Iglesia, en reconocer en este hombre ese anhelo por las cosas de Dios, ese deseo de evangelizar, ese deseo de ayudar a salvar almas para la gloria de Dios. Es un modelo cristiano para nosotros y por eso estamos todos invitados a tratar de orientar mejor nuestra vida cristiana para una mejor convivencia y sobre todo para poder ser luz y sal, que podamos dar claridad y sabor a la realidad que vivimos en nuestro mundo, una realidad tan compleja. Quiero que partamos desde el primer punto que encontramos en la epístola a los Corintios, 1 Corintios 6, 18. Este es el primer punto. Y nos dice el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios con vuestro cuerpo. Y luego nos recuerda San Pablo: huid de toda fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y aquí ya encontramos el primer punto. El apóstol San Pablo nos está diciendo que si queremos llevar una vida auténticamente cristiana, lo primero que hay que hacer es huir de todo pecado de impureza. Hay que decirle a ese pecado de impureza: no más. Y hay que huir, irnos lejos de ese pecado. Hay que huir como se huye, alejándonos de ese pecado. Hay que huir como cuando nos vamos lejos, huyéndole de huida a un animal peligroso, a un perro feroz, a una serpiente venenosa. Hay que huir. Y tenemos que huirle a esa realidad que nos daña el contacto con Dios, el compromiso con nuestros hermanos, aquello que va envenenando el alma,
Ese es el anhelo del apóstol San Pablo. Hay que huir lejos del pecado, hay que huir lejos de esas impurezas que van manchando nuestro propio ser de hijos de Dios. Vamos a pedirle al Señor en este primer punto que nos enseñe a nosotros a mirar dónde es que está esa realidad pecaminosa de la impureza y empezar nosotros con mucha capacidad, con mucha madurez humana y con mucha inteligencia a ir sacando de nuestra vida aquello que nos hace pecar. Si hay por allí centros de prostitución, pues hay que tratar de huir de esos lugares, porque hay personas que antes con mayor razón lo frecuentan. Si nosotros tenemos revistas pornográficas, hay que huir de leer esas páginas, de ver esas imágenes que van envenenando la mente, que van ensuciando nuestras miradas. Si nos metemos al internet y empezamos a ver páginas de esas que llaman calientes de pornografía, hay que tratar de huir de todo ese tipo de impurezas que van dañando la pureza nuestra, esa relación con Dios. Y acuérdense que no solamente lo dice San Pablo, lo dice Jesús en su palabra. Solamente los limpios de corazón pueden ver a Dios. Solamente los puros de corazón pueden ver al Señor. Ese es el primer punto, entonces, huir de todo pecado y de toda impureza. El segundo punto que encontramos y que nos lo muestra el apóstol San Pablo está en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 22. Y en este versículo 22 nos dice el apóstol que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor. Fiel es el que os llama, y es Él quien lo hará. Es decir, que aquí el apóstol San Pablo, como segundo punto, nos está diciendo, evita hasta la apariencia del mal. ¿Qué significa eso de que evita hasta la apariencia del mal? Es decir, es tratar de no dar mal ejemplo. Estamos llamados a dar buen ejemplo, a dar testimonio de vida. Así lo hizo el padre Jesús Antonio Gómez en su trabajo apostólico, en el contacto con los demás, en el encuentro con el Evangelio, en la realización como persona. Nosotros estamos invitados también a dar buen ejemplo, a no ser motivo de escándalo. Qué pereza y qué tristeza de un hombre de Dios, de una persona llamada a la santidad, que digan, mire, esta persona me está escandalizando, esta persona está siendo motivo de escándalo para los demás, esta persona está dando la paz en la comunidad, esta persona está perturbando la alegría de los otros, esta persona está perturbando la paz de los vecinos. No podemos convertirnos en esa dificultad, en ese tropiezo, en esa barrera para que los demás sean felices. Al contrario, estamos llamados a aportar desde esas cosas maravillosas que Dios nos ha regalado para que el otro también se realice, para que el otro también sea feliz. Es decir, que la invitación del apóstol San Pablo es a que vivamos a la altura de los hijos de Dios, es decir, a que no causemos mala impresión. Por el contrario, que seamos siempre bienvenidos, bien recibidos, que impactemos en la comunidad, que impactemos en la familia, que impactemos en los grupos apostólicos, pero que ese impacto sea un impacto de amor, de gozo, de esperanza, de felicidad, y que así nosotros podamos convertirnos también, como lo han hecho muchos santos en la historia de la Iglesia, como lo han hecho muchos mártires, en esos hombres que transmiten luz y esperanza y que contagian al mundo de una alegría inmensa de servir y de seguir al Señor. Luego, esto nos dice el apóstol San Pablo. El tercer momento o el tercer punto al que nos está invitando el apóstol San Pablo lo encontramos en la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 8. ¿Qué nos dice aquí este apóstol? Nos está diciendo, mas ahora, desechad también vosotros todo esto, cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, lejos de vuestra boca, no os mintáis unos a otros. Fíjese en el tercer punto tan interesante. San Pablo nos está diciendo, lejos de vuestra boca toda palabra deshonesta. Qué interesante. La persona es dueña de lo que calla y es esclava de lo que habla. Hay una invitación fundamental del apóstol San Pablo y es a que salga de nuestra boca palabras constructivas,
palabras edificantes, palabras tiernas, palabras llenas de amor, palabras cargadas de esperanza. Que no nos encontremos únicamente para hablar bobadas. Hay gente que se encuentra y se reúne y lo que pierden el tiempo hablando pendejadas, destruyéndose a sí mismo, destruyendo su imagen como persona. Y la invitación nuestra es para que no manchemos la grandeza de nuestra dignidad de personas, simplemente perdiendo el tiempo o hablando palabras desagradables. Hay conversaciones poco agradables donde no hay sino bromas, chistes, burlas raras a la iglesia, a la misma dignidad de la persona, donde hay allá ofensas, donde hay pullas, donde hay como ese tipo de calumnias, grupos de personas que se van centrando únicamente a mirar cómo destruyen al otro. Qué rico que de nuestros labios, de nuestras palabras salgan esas cosas maravillosas, que sean palabras de ánimo, palabras fuertes de esperanza y que ayuden a la edificación de un mundo mejor, a la construcción de la paz. Qué bueno que de nuestros labios broten esas palabras como la palabra de Dios, esa palabra que nos invita, que nos interpela y que nos cuestiona, esa palabra que en el encuentro con el hermano se convierte en sacramento. Sacramento grande y maravilloso. Eso es un diálogo. Y por medio de la palabra nos comunicamos. Por medio de la palabra nosotros evangelizamos. Por medio de la palabra nosotros educamos a los hijos. Por medio de la palabra nosotros podemos hacer cosas maravillosas en el mundo. Entonces tenemos que poner mucho cuidado con las palabras. Vigilar muy bien lo que vamos a decir, procurar reflexionar profundamente cualquier tipo de acontecimiento, cualquier acontecimiento que haya, histórico, familiar, en fin, analizarlo muy bien, para que no hablemos simplemente por hablar, para que de pronto no salgamos ofendiendo a alguien, para que no resultemos enredándonos por ahí en problemas, en fin, ser muy cuidadosos con lo que hablamos, en lo que decimos y cómo lo decimos. Es una invitación especial que nos hace hoy también el apóstol San Pablo como tercer punto. Luego tenemos un cuarto punto que encontramos como invitación del apóstol San Pablo, y es en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, 33. Miren lo que nos dice San Pablo en este capítulo 15, 33. Dice él: ustedes, queridos hermanos, no os engañéis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos como conviene y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Qué cosa tan tremenda. El apóstol San Pablo dice que si queremos llevar una vida que nos favorezca un ambiente espiritual, que nos favorezca el crecimiento en la vida de santidad, que nos permita ir progresando en ese llamado que Dios nos hace de ser perfectos. Y por qué no llegar también como el Padre Jesús Antonio Gómez y muchos más, a ser beatos, bienaventurados. Claro, para eso estamos llamados. Dice el apóstol San Pablo, hay que cuidar las relaciones, es decir, las amistades. Dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. O también lo dice en otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es muy valioso y es muy importante. El que con lobos anda, aullar aprende. Hay que preguntarnos, mis queridos hermanos, si a la hora de nuestra muerte, si a la hora de encontrarnos en el juicio final delante de Dios, grande y maravilloso, preguntarnos qué amistades quisiéramos haber tenido en la vida. O también preguntarnos qué amistades no hubiéramos querido haber tenido. Pensamos en esas buenas amistades que nos han guiado, que nos han orientado, que nos han apoyado, que nos han ayudado, que nos han levantado cuando hemos caído. Pero también pensar en esas amistades que nos han hecho, como decimos entre nosotros, meter la pata, nos hemos equivocado, nos han hecho caer, nos han hecho ir lejos de las manos de Dios, nos han hecho pecar, nos han hecho cometer errores. Y entonces es interesante que en este punto nos evaluemos en torno a ese círculo de amigos, a ese círculo de amistades que tenemos y empezar a mirar si estas amistades que están a mi lado, que comparten conmigo, verdaderamente sí me están ayudando al crecimiento de mi vida como cristiano, como hijo de Dios. San Pablo se preocupa mucho por eso y por eso nos está indicando que si nosotros somos capaces de buscar buenos amigos,
pues entonces vamos a hacer cosas muy buenas. Y por eso es importante siempre acercarnos a un buen amigo, a una buena persona. Dicen que quien se acerca a un buen árbol, una buena sombra lo cobija. Y es importante siempre uno buscar acercarse a esas personas que no solamente van a ser nuestras amigas, nuestros amigos, sino que además tienen mucho que aportarnos. Y el quinto punto que encontramos como invitación para el crecimiento de nuestra vida cristiana, el apóstol San Pablo nos lo narra en la epístola a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 3. Y en el capítulo 3 nos está diciendo lo siguiente: la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se mencione entre vosotros, como conviene a los santos, nos dice el apóstol San Pablo. El quinto punto precisamente es que la fornicación, la impureza, ni siquiera se nombre entre vosotros. Cuando uno a veces está charlando con ciertas personas y uno empieza de pronto a retomar algunas historias y dice, ve, Julanito tal cosa, Julanita tal cosa, uno ve que encuentra personas que le dicen, no, esa persona ni me la mencione, no me miente esa persona para nada. Y resulta que el apóstol San Pablo hoy nos está invitando para que estemos atentos y también digamos, no, ese pecado no me lo mencione, no, esa impureza no me la mencione, no, esa fornicación no me la mencione, no, ese problema que me estás presentando de adulterio o de concubinato o de fornicación, no, son lejos de mí. Hay que decirle a eso. Cuando usted, querido hermano, querida hermana, querido joven, querido niño, cuando usted se escuche en sus oídos esas palabras de alguien que le está diciendo, mire, esto es esto, este pecado es así, esta impureza es así, esta fornicación se hace así, esto es así, usted inmediatamente en la sabiduría y en el amor de Dios diga, no, son ni me lo mencione, yo no comparto con eso, yo quiero llevar una vida santa, una vida intachable, una vida de perfección, una vida de crecimiento, eso lejos de mí. Esa es la invitación del apóstol San Pablo, que cuando encontremos cualquier propuesta de ese tipo de pecados, de impurezas y de cosas, nosotros inmediatamente ante esas propuestas le digamos, no, ni me la mencione, que eso esté lejos de mí, a kilómetros de mi vida, todo lo que sea pecado, todo lo que me haga caer, todo lo que manche mi alma, todo lo que aparte la relación mía con el Señor. Continuando entonces, mis queridos hermanos, con este tema de crecimiento en la vida cristiana, les propongo algunas palabras interesantes, así de una manera muy ágil para que repasemos también como complemento a estos 5 puntos a los cuales nos ha invitado el apóstol San Pablo. Es importante, mis queridos hermanos, que en este anhelo, en este deseo del crecimiento en la vida cristiana, tengamos en cuenta varias cosas. Primero, de parte nuestra, que haya una búsqueda sincera, es decir, que haya una rectitud de intención para acercarnos a las cosas de Dios. Y que esa búsqueda sea como la inquietud que tenemos todos nosotros, esa inquietud de buscar a Dios, esa inquietud de luchar por la santidad, esa inquietud por hacer el bien, esa inquietud por formar parte de la iglesia, esa inquietud de trabajar por la paz, esa inquietud de construir familias sanas, de construir familias que conduzcan a la verdadera felicidad del reino de Dios. Y esa misión nos corresponde a todos. Por eso no puede faltar en nosotros ese deseo primero de buscar incansablemente ese tesoro escondido que es Dios nuestro Señor. Pero no digamos escondido porque no lo podemos ver, es un Dios que se revela y que está presente en muchas realidades, que se va manifestando, pero que nosotros tenemos que tratar de hallarlo en el encuentro con los hermanos, en el contacto con la naturaleza, en el encuentro a través de la oración, en el encuentro a través de nuestra misión, de nuestras tareas, de todo eso que realizamos con amor y con alegría. Luego, tener en cuenta que esa búsqueda permanente tiene algo fundamental del encuentro con el Señor, y es tener presente que es Dios, el ser divino, el que nos llama,
y es la iniciativa divina de llamarnos a hacer algo maravilloso en la vida. Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos llama a la existencia, es Dios quien nos da esa misión, esa vocación y que nos llama a responder por algo maravilloso en la vida. Entonces es interesante entender que frente a esa búsqueda hay un ser maravilloso que es el que nos está llamando y que ese que nos llama para que estemos con Él, para que compartamos con Él y para que vivamos eternamente en su presencia. Y ese es Dios nuestro Señor. Invitados a una vida de comunión, a una vida de profunda oración y a una vida de contemplación y a una espiritualidad muy madura y muy equilibrada. En tercer lugar, es indispensable entonces que después de que está esa búsqueda, que descubrimos que es Dios quien nos llama, entonces esté la respuesta nuestra. Una respuesta que debe ser una respuesta confiada en las manos del Señor. Un Dios maravilloso que todo lo tiene para nosotros, que espera lo mejor de nosotros y que debemos confiar. Ahí inicia un proceso. Cuando confiamos en el Señor y cuando colocamos todo en las manos del Señor, inicia ese proceso de formación en la fe, inicia ese proceso de cambio en la vida cristiana, inicia ese deseo y ese anhelo de conversión. Finalmente es importante clarificar nuestras dudas, nuestros temores y nuestros miedos y tratar de pedirle al Señor que nos ayude a que podamos salir de esas fallas, de esas dudas que en cierta medida a muchos nos llena de temores y nos da como esa incapacidad para podernos prestar para el servicio de la evangelización. Yo sé que hay muchas personas que quieren anunciar el Evangelio, yo sé que hay muchas personas que quieren anunciar el reino de Dios, pero sienten temor, sienten miedo porque hay dudas, porque ha habido una historia, porque han tenido un pasado, porque han sentido vergüenza, pero no. Hoy hay que dejar todo atrás y lanzarnos hacia adelante conquistando la meta, conquistando el horizonte de nuestra salvación. Es importante purificarnos, es necesidad de todos purificarnos de aquellas realidades que de pronto nos han dañado la alegría en algún momento, que han perturbado la paz, purificarnos de ciertas cosas que en cierta medida pues, nos van quitando como el horizonte del Evangelio. A veces hay muchas cosas que van desintegrando, desarticulando el pensamiento cristiano, la vida cristiana. Hoy cuando encontramos tantas maneras, tantas formas de espiritualidad, tanta cosa que nos van vendiendo, que nos van colocando a nuestro alcance, que velitas de la buena suerte, que saumerios, que cosas, que crea allí, que crea allá, que venga para acá, en fin, tanta cosa. Hay que ir purificando la fe. Hay que ir purificando la vida cristiana de tal forma que muy equilibradamente le podamos dar una respuesta maravillosa a Dios. Y finalmente es necesario integrarse. Una vez que tenemos ese proceso de búsqueda, que descubrimos que Dios nos llama, que entendemos que es necesario dar una respuesta confiada al Señor, que estamos llamados a vivir con Él, que es necesario purificarnos, es importante integrar todo esto en la comunidad. No podemos quedarnos con los talentos guardados o escondidos. No podemos quedarnos con esas cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos muchas cosas lindas para compartir con los otros, para enriquecernos los unos a los otros y compartir así esos dones, esos talentos, esos carismas, esas cosas maravillosas que el Señor nos ha regalado. Amémonos los unos a los otros y dispongámonos a ayudarnos mutuamente, ofreciendo esos talentos y recibiendo aquellos otros que nuestros hermanos nos pueden aportar. Es así como Dios quiere, que todos seamos uno. Y luego el compromiso cristiano que no puede faltar, después de una celebración eucarística, después de una reflexión, después de una invitación como la que nos ha hecho el apóstol San Pablo, la invitación que se nos hace hoy es el compromiso cristiano. Y este compromiso cristiano tiene que ser el primero, como nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco, en nombre de la Iglesia, salgan. Hay que salir. Y hay que salir de nosotros mismos, hay que salir de allá de la cueva donde estamos encerrados, en nuestros egoísmos, en nuestros caprichos, en nuestros resabios, y salir a enfrentar el mundo, a encontrarnos con los retos, a encontrarnos con los desafíos sin miedo. El Papa nos dice, los retos y los desafíos no son para tenerles miedo, son para superarlos, y los superamos saliendo a encontrarnos con los hermanos, a encontrarnos con el mundo, llevando la alegría de Dios, llevando la alegría del Evangelio y volviendo al corazón y núcleo que es la Iglesia, desde allí y desde ese Evangelio poder convertir y llevar a muchas almas al Señor.
Muy amables a todos ustedes por la atención prestada por este programa. Los invito para que sigan ahí en contacto con nosotros, apoyando las parroquias del santuario que están haciendo lo posible por llegar a ustedes con un mensaje, apoyando al canal TVO Santuario, a ese talento humano que hay allí de personas y de jóvenes que están luchando por mejorar cada día más este medio de comunicación para que todos podamos tener la facilidad de conocer un poco más la palabra de Dios y facilitarle también a todos aquellos que están enfermos y que no pueden acompañarnos a los templos para que puedan recibir también el mensaje. A todos ustedes que el Señor los bendiga desde acá, desde esta hermosa vereda, de la vereda del Carmelo, en donde nos encontramos, como ya lo dije al inicio, en la casa donde nació el Padre Jesús Antonio Gómez, que todos conocemos muy bien desde el santuario y que esperamos por la ayuda de Dios podamos reconocer su santidad en medio de todos. Podamos reconocer sus méritos y todo el esfuerzo que él hizo como un hombre de Dios, como un gran evangelizador. Que el Señor a todos ustedes los colme de paz y de bien. Recuerden la transmisión todos los miércoles después de la Santa Misa de San Judas Tadeo a las 4 de la tarde, con repetición los domingos. El Señor los colme de bendiciones, de paz y de bien. La Virgen los guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.